Hola chicos, aquí Kendry Vladimir con un nuevo video. Esta vez vamos a trabajar el tema de derivada por definición, pero en ese caso vamos a trabajar con funciones que sean cocientes. Así que, vamos allá. La primera función que vamos a trabajar va a ser esta, 1 sobre x al cuadrado. Entonces recuerden que para nosotros poder derivar por definición tenemos que aplicar la derivada por definición, que nos dice que la derivada de una función, que la representamos como f' de x, insinuando prima como esa comilla, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Es decir, nosotros simplemente tenemos que encontrar la función pero evaluada en vez de x más h. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestra función original. Entonces simplemente para encontrar nuestro f de x más h, simplemente vamos a sustituir x por x más h y eso ponerlo entre paréntesis. Lo ponemos entre paréntesis porque así nosotros podemos indicar de que todo lo que afecte al x va a afectar al x más h. Por ejemplo, si ese x está al cuadrado, poniendo entre paréntesis el x más h, vamos a decir que todo ese término esté elevado al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar f de x es igual a 1 sobre x más h al cuadrado. Entonces ahora sustituimos eso en la definición de derivada. Nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre x más h al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado sobre h. Recuerden que para poder romper este tipo de límite, el objetivo es eliminar el h del denominador. Para hacer eso, nosotros tenemos primero que hacer la suma de estas fracciones. Para nosotros poder sumar o restar fracciones tenemos dos opciones, pero en mi caso yo voy a elegir la multiplicación por cruces. También hay otro caso que es hacer que los dos denominadores sean iguales y simplemente restar o sumar los numeradores, pero ya es un poco más avanzado que lo explicaré en próximos videos. Entonces para nosotros hacer la suma y la resta vamos a hacer lo siguiente: 1 por x al cuadrado y lo ponemos acá en el numerador. Menos, ese menos viene del signo que está separando las dos fracciones, o sea la resta en este caso. X más h al cuadrado por 1, que va a quedar x más h al cuadrado. Y todo eso sobre la multiplicación de los dos denominadores. Es decir, x más h al cuadrado por x al cuadrado, que me va a quedar x al cuadrado por x más h al cuadrado. Todo eso sobre h. Entonces, para nosotros poder seguir simplificando, lo que vamos a hacer es sustituir este binomio de exponente 2 por su expresión más larga. Solamente lo voy a hacer con esa expresión que está aquí en el numerador de esta fracción. Entonces recuerden, el desarrollo de un binomio que tiene exponente 2 es el siguiente. Tenemos a más b al cuadrado y eso va a ser igual a la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Sí, todos nosotros no sabemos esto de esta forma y de memoria. Entonces en este caso nosotros lo tenemos en términos de a y b, pero lo podemos llevar a términos de x y h, que es lo que nosotros queremos. Entonces sustituimos donde esté a, ponemos x, y donde esté b, entonces al final la expresión nos va a quedar de la siguiente manera: x al cuadrado más 2 veces x por h más h al cuadrado. Y eso lo sustituimos aquí, solamente en este binomio de exponente de segundo grado. Pero recuerden que aquí delante hay un menos. Entonces, para yo indicar que ese menos afecta a toda esta expresión, yo tengo que poner toda esa expresión entre paréntesis. Por lo tanto, ahora yo sí voy a poder distribuir este menos a cada uno de esos términos. Esto es lo que vamos a hacer. Menos por x al cuadrado menos x al cuadrado, menos por más 2xh menos 2xh, menos por h al cuadrado menos h al cuadrado. Entonces aquí nosotros tenemos dos términos que son opuestos, que son este x al cuadrado y este menos x al cuadrado. Por lo tanto, simplemente lo cancelamos y al final la expresión me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, chicos, fíjense, nosotros tenemos una fracción y en el numerador de esa fracción tenemos otra fracción. Fíjense, nosotros tenemos aquí una fracción que está dividida entre h, es decir, tenemos una fracción dentro de otra fracción. Pero para nosotros poder llevar a que esto sea una sola fracción, podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer que este h sea una fracción. Pero Kendry, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues fácil, simplemente tenemos que dividir ese h entre 1. Al dividir ese h entre 1, pues ya nosotros tenemos una fracción en el numerador y otra fracción en el denominador.
Entonces lo que procedemos a hacer es lo que nosotros comúnmente llamamos la regla de la orejita. Es decir, lo que vamos a hacer es este menos 2xh menos h al cuadrado, se los vamos a multiplicar, pero al 1 del denominador de la fracción de abajo. Y eso lo vamos a poner en el numerador de la nueva fracción. Y este x al cuadrado por x más h al cuadrado lo vamos a multiplicar por este h y lo vamos a poner en el numerador de la fracción. Es decir, nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, este término por 1 me va a quedar menos 2xh menos h al cuadrado. Lo ponemos en el numerador. Y este término por h me va a quedar ese mismo término pero por h. Entonces eso lo expresamos en el denominador. Entonces aplicando ya esta regla de la orejita, nos queda como si fuera una fracción, que es mucho más fácil para nosotros poder seguir simplificando. Entonces fíjense algo. Acá en el numerador tenemos un término que es común en ambos, que es h. H está en este término como acá. Por lo tanto podemos sacar factor común. Recuerden que cuando sacamos factor común, lo que nosotros hacemos es quitarle h a este término y a este término y ponerlo, ese h que quitamos, como si estuviera multiplicándose. Si sacaron factor común bien, al multiplicar este h por esos dos términos y le tienes que dar la función original. Entonces, como pueden ver, en el numerador nosotros tenemos h por menos 2x menos h sobre x al cuadrado por x más h al cuadrado por h. Entonces nosotros tenemos aquí un h en el denominador que está multiplicándose con este término y con x al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo ahora eliminar el h del numerador y el h del denominador. Recuerden, chicos, que esto siempre se puede hacer siempre y cuando el término del denominador se esté multiplicando con los otros. Por ejemplo, este h que está sumando esta x no lo podemos cancelar. Siempre el h o la variable que queramos eliminar con una del numerador tiene que estar multiplicando. Y recuerden que no simplemente tachamos, lo que estamos haciendo es dividir h entre h. Al dividir h entre h, eso es igual a 1. Entonces nos quedará 1 por toda la expresión sin las h's, que es esa misma expresión. Es decir, al final nos va a quedar, tachamos arriba, tachamos abajo, quitamos esas dos h y nos queda lo que nos quedaba del cociente. Entonces ahora sí, el límite está roto y podemos evaluarlo. Recuerden que una vez que nosotros empezamos a evaluar, ya no tenemos que expresar el límite acá. Por lo tanto, sustituimos 0 en vez de h. Me va a quedar menos 2x menos 0 sobre x al cuadrado por x más 0 elevado al cuadrado. Donde este 0, pues ya simplemente lo quitamos. Nos quedará la expresión de la siguiente manera. Ahora vamos a multiplicar los denominadores. X al cuadrado por x al cuadrado. Recuerden, cuando estamos multiplicando términos que tienen la misma base, igual o diferentes exponentes, pues simplemente se suman los exponentes. Es decir, al multiplicar x al cuadrado por x al cuadrado, me va a quedar x a la 2 más 2, que sería 4. X a la 4. Entonces, para poder simplificar más esta expresión, menos 2x sobre x a la 4, podemos quitarle el x al numerador y quitarle un exponente a ese x a la 4. Es decir, me quito este x y al quitarle un exponente, es decir, al 4 le restamos 1, que va a quedar 3. Al final el término me va a quedar como 2 sobre x al cubo. Recuerden que este menos se los pueden expresar aquí en medio del cociente, como lo pueden ver acá. Y esto aquí no altera la expresión para nada. Entonces ya el término está lo más simplificado posible y ahora sí encontramos las derivadas por definición de la función original que vimos anteriormente. Bien, chicos, la próxima función que vamos a derivar va a ser esta: 2x menos 1 sobre x menos 4. Recuerden siempre que para poder derivar tenemos que aplicar la definición de la derivada. Tenemos que encontrar al f de x más h. El f de x más h es simplemente donde esté x en la función original, ponemos x más h y ese x más h lo ponemos entre paréntesis, indicando de que todo lo que afecta al x va a afectar al h. Por ejemplo, este 2 que está multiplicando al x, al poner entre paréntesis el x más h, también va a estar multiplicando a esos dos términos. Entonces ahora sustituimos en la definición de derivada. F de x más h, ya sabemos que es 2 por x más h menos 1 sobre x más h menos 4. Menos el f de x. Por lo tanto, al final nos queda una resta de fracciones. Lo que vamos a hacer es a multiplicar en cruz. Recuerden, para multiplicar en cruz, este numerador
lo vamos a multiplicar por este denominador que está acá. Y me va a quedar la expresión así como ven acá. 2 por x más h menos 1 por x menos 4. Menos, recuerden siempre poner el signo que está separando las dos fracciones. Menos x más h menos 4 por 2x menos 1 me va a dar la siguiente expresión. Recuerden siempre poner sus términos entre paréntesis indicando de que se están multiplicando. Y multiplicamos los dos denominadores. X más h menos 4 por x menos 4 y lo ponemos aquí de esta forma. Lo primero que vamos a hacer para seguir simplificando es este 2 se lo vamos a multiplicar tanto a la x como a la h y nos va a quedar la expresión como 2 por x, 2x, más 2 por h, más 2h, menos 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a multiplicar esos dos términos y después a multiplicar esos dos términos. Recuerden que para poder hacer esa multiplicación tenemos que aplicar distributiva, es decir, a multiplicar este término con esta x, después este término con este menos 4, después este término por esta x y así sucesivamente. O pueden hacer lo siguiente, multiplicar 2x por x me va a quedar 2x al cuadrado, 2h por x me va a quedar 2xh, menos 1 por x, menos 1x. O sea, lo pueden hacer de las dos maneras que quieran. Recuerden que la multiplicación es conmutativa. Pueden multiplicar de izquierda a derecha, multiplicando de derecha a izquierda. Va a dar exactamente lo mismo. Entonces, chicos, 2x por x me va a quedar 2x al cuadrado. 2h por x me va a quedar 2hx. Menos 1 por x me va a quedar menos x. Y ahora 2x por menos 4 me va a quedar menos 8. 2h por menos 4 me va a quedar menos 8h. Y menos 1 por menos 4, recuerden, menos por menos más, me va a quedar más 4. Entonces hacemos lo mismo, pero para este término que está acá. 2x por x me va a quedar 2x al cuadrado. 2x por h me va a quedar 2xh. 2x por menos 4 me va a quedar menos 8x. Menos 1 por x me va a quedar menos x. Menos 1 por h me va a quedar menos h. Y menos 1 por menos 4, menos por menos más, me va a quedar 4 positivo. Entonces, como pueden ver, al final me queda la expresión de la siguiente manera. Ahora, lo que tenemos que hacer es este menos multiplicárselo a cada uno de estos términos y nos va a quedar de la siguiente manera. Menos por 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado. Menos por 2xh positivo, me va a quedar menos 2xh. Menos por menos 8x me va a quedar más 8x. Es decir, a cada término simplemente le vamos a cambiar el signo y ponerlo acá, porque recuerden se está multiplicando por un menos. Entonces, chicos, no quiero que se me confundan. Este término está entre paréntesis, pero realmente no hay ya más nada que lo altere. Por lo tanto, es lo mismo que lo tengamos entre paréntesis como no. Así que simplemente lo quito. Entonces la expresión acá arriba me va a quedar de la siguiente manera. Es una expresión bastante larga, pero ahora se me van a ir varios términos. Por ejemplo, este 2x al cuadrado se me va a ir con este menos 2x al cuadrado. Este 2hx se me va a ir con este menos 2xh. Recuerden, la multiplicación es conmutativa. Es lo mismo decir 2xh que 2hx. O sea, es exactamente lo mismo. Los términos están todos multiplicando. Tenemos este menos x que se me va a ir con este más x también. Este menos 8x que se me va a ir con este más 8x. Y tenemos este 4 positivo que se me va a ir con este menos 4 positivo. Por lo tanto, al final simplemente me va a quedar acá arriba en el numerador menos 8h más h. Y recuerden, tenemos dos términos con la misma variable. Tenemos menos 8h más h, es decir, los podemos restar. En este caso, menos 8h más h me va a quedar simplemente menos 7h. Entonces, como pueden ver, al final nosotros tenemos una fracción dentro de otra fracción. Es decir, en esta fracción que está dividiendo el h, tenemos en el numerador menos 7h sobre esta expresión. Entonces, para nosotros poder simplificarlo más, queremos unificar todo eso como si fuera una sola fracción. Para nosotros poder hacer eso, como le dije en el ejercicio anterior, este h lo vamos a dividir entre 1 y aplicamos la regla de la orejita. Este término que es ax, este término que es x más h menos 4 por
x menos 4 se lo multiplicamos por h. Y eso lo expresamos en el denominador de la nueva fracción que queremos hacer. Y este menos 7h se lo multiplicamos por 1 y lo ponemos en el numerador de la nueva fracción que queremos. Al final nos va a quedar de la siguiente manera. El límite cuando h tiende a 0 de menos 7h sobre, recuerden, menos 7h por 1, menos 7h y lo ponemos en el numerador. Sobre todo este término por h y lo ponemos en el denominador. Entonces fíjense, tenemos menos 7h sobre h por x más h menos 4 por x menos 4. Entonces tenemos un h acá y un h en el numerador, por lo tanto lo podemos cancelar. Al final me va a quedar menos 7 sobre todo este término. Entonces ahora podemos sí evaluar el límite. Entonces una vez que yo vaya a evaluar, simplemente voy a sustituir 0 donde esté h y voy a dejar de expresar el límite. Como ven acá, me va a quedar menos 7 sobre x más 0 menos 4 por x menos 4. Al final quitamos ese 0, nos queda x menos 4 por x menos 4. Tenemos dos términos que se están multiplicando y son exactamente iguales. Entonces simplemente lo expresamos como ese término pero elevado al cuadrado. Y ya no podemos simplificar realmente más la expresión. Por lo tanto, la derivada nos va a quedar de la siguiente manera, como menos 7 sobre x menos 4 al cuadrado. Y esa es la derivada de la función original. Así que, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, activen la campanita, dejen su comentario abajo en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima con otro video.